Bienvenidos a la tercera edición del Foro Barcelona Seguridad Alimentaria. Hoy es día 7 de junio y coincide con el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, en el que celebramos justamente este foro que empezó hace 3 años con un grupo de personas apasionados por la calidad y la seguridad alimentaria. Creamos esa iniciativa para compartir con todos vosotros experiencias y aprendizajes que van sucediendo en este campo. Ha pasado ya un año del último encuentro que hicimos a nivel virtual. Hoy vamos a repetir también la edición online. Esperemos que el año que viene pueda ser ya presencial y nos podamos ver todos la cara. Pero bueno, durante todos estos meses han pasado muchas cosas. Parece que ya vamos viendo la luz del túnel. Y por todo ello hemos pensado que el lema para hoy, para debatir, trataría sobre el día de mañana en la seguridad alimentaria. Es decir, recoger todas aquellas experiencias y aprendizajes que nos ha supuesto en nuestro día a día cambios y mejoras para afrontar este nuevo futuro. Como os decía, el encuentro va a ser virtual y en el programa hemos pensado, este año hemos innovado un poco, hemos hecho 4 mesas redondas en los cuales van a participar expertos en las temáticas que se tratarán de forma independiente y evidentemente hacer una llamada a la participación de todos vosotros, porque al final de cada una de las mesas redondas va a haber un debate. Y para ello, recordaros que para participar tenéis que utilizar el chat de preguntas y respuestas que tenéis que localizar en la parte de abajo del Zoom, ¿vale? Porque va a ser el único canal que vamos a utilizar. Podéis ir enviando las preguntas conforme se os vayan ocurriendo, porque cada equipo irá recogiéndolas y al final de cada uno de los debates se irán saliendo y por lo tanto se irán respondiendo. Bueno, aparte de esto, yo quería agradecer la participación a todos vosotros como participantes, que desde luego nos motiváis mucho a seguir adelante con esta iniciativa, a los ponentes que desde luego como expertos en la materia seguro que nos van a aportar grandes cosas a lo largo de la jornada de hoy, que tiene previsto finalizar a las 2 de la tarde. Y también a nuestros patrocinadores que desde luego contribuyen a que esta jornada pueda tener la envergadura que tiene, ¿no? Este año contamos como patrocinadores con la ayuda y el soporte de Papelmatic, 3M, el Grup Pulit, Xuclà, Tarradellas, Sandalmai, Embutidos Noel, Biocar, Romer y LabRobot. O sea, como veis, cada año se suman más empresas que están íntimamente relacionadas con el mundo de la higiene y seguridad alimentaria, y a todos ellos darles las gracias también por confiar en este evento. Así que nada más, yo desearos que disfrutéis mucho de la jornada y antes de empezar quiero dar paso al señor Llavaría, que va a inaugurar oficialmente este foro. El senyor Llavaría és el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Així que endavant, quan vostè vulgui. Moltes gràcies, Núria. Merci. Molt bon día, buenos días. Sí que nos lo iba a decir, ¿no? En esta tercera edición, aún tuviésemos la obligación prácticamente de hacerla online, ¿no? Seguro que ya la cuarta edición el año que viene esto será un éxito ya hecha de manera presencial. Bueno, lo que no quiero es demorar, así que por la culpa de los que damos la bienvenida empiece ya la jornada con retraso. Por lo tanto, voy a ser muy breve. Simplemente yo creo que esta iniciativa en la cual estáis detrás profesionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesionales del IRTA, de Bioser, de Tram Higiene y del Departamento de
de Salud a través de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, yo creo que es una iniciativa pues, que empieza ya a consolidarse, que tiene una virtud y por lo que veo en el programa FASTA, relacionada con eh, la diversidad, variabilidad y de los enfoques que se van a dar en esta jornada. Básicamente hay profesionales del ámbito académico, universitario, profesionales del ámbito de la empresa privada, de laboratorios, de consultorías, de industria agroalimentaria, del ámbito de la administración pública. Yo creo que eso da un perfil, una multidiversidad de opiniones y de enfoques diversos en relación a la seguridad alimentaria. Yo creo que también este año de pandemia, yo creo que trabajar en este año de pandemia nos ha enseñado muchas cosas, hemos aprendido mucho, hemos intentado desaprender unas cuantas y creo que el programa está muy relacionado con hacer énfasis en esta jornada de aspectos relevantes que hemos aprendido, ponerlos sobre las mesas, hablarlos, debatirlos y proyectarlos hacia el mañana, de cierta manera. La industria alimentaria ha padecido también una crisis, ha sido un reto el garantizar el suministro de alimentos y, por lo tanto, el funcionamiento de la industria alimentaria cuando parte de la población hace más de un año ahora ya estaba totalmente confinada. Ha sido un reto que la industria alimentaria pudiese seguir produciendo, seguir protegiendo la cadena de producción y distribución de alimentos. Y hay que reconocer que una parte importante de la industria alimentaria, a través también de la crisis que ha obligado a cerrar numerosos sectores en numerosos espacios del mundo, del sector de la hostelería, restauración, y por lo tanto esto ha afectado también a crisis en empresas que suministraban a la hostelería y restauración. Por lo tanto, es un drama lo que ha ocurrido este año para ciertos sectores y que esperemos que poco a poco vayan recuperándose y todo el apoyo por parte de la administración en este sentido hacia este sector. Simplemente creo que la pandemia ha puesto de relieve cuestiones muy relacionadas con la inocuidad de los alimentos, como la higiene, la resistencia a los antimicrobianos, la zoonosis, el cambio climático y los posibles beneficios de la digitalización ya forzada de los sistemas alimentarios. Creo que ya en el presente actual y en el futuro inmediato, unas principales prioridades ya de los gobiernos es reducir al mínimo las disrupciones en las cadenas de suministros de alimentos. Los consumidores y los ciudadanos deben tener garantizado esta posibilidad de obtenerlos y entonces un enfoque basado en el riesgo para lograr la inocuidad de los alimentos y cumplir con los requisitos de inocuidad alimentaria seguro que contribuyen a esa continuidad de suministro mundial de los alimentos y la accesibilidad por parte de los ciudadanos a estos alimentos. Hemos tenido en esta pandemia situaciones, ¿no?, en la cual se ha hecho ya generalizado y obligatorio el uso de mascarillas y la limpieza y desinfección de manos en lo que es la cadena de producción de alimentos, algo que a veces nos costaba mucho, ¿no?, que hemos invertido, porque de repente la pandemia lo ha puesto sobre la mesa y lo ha ya generalizado y prácticamente seguramente ya estará fidelizado esta forma de trabajo. Por último, simplemente agradecer el esfuerzo de todos los organizadores en esta jornada y el apoyo por parte nuestra a todos los organizadores. Yo creo que es una jornada que, como ha dicho Nuria, básicamente se articula en 4 mesas de debate, llamadas mesas redondas. Seguimos llamando, ¿no?, mesas redondas, me hace gracia el concepto mesa redonda, ¿no? Pero esas mesas de debate yo creo que prácticamente lo que hacen es primero por la diversidad de ponentes y la excelencia de los ponentes, pero lo segundo es lo que decía Nuria, ¿no? Yo creo que invitan a la participación y al debate en un formato rigurosamente donde el tiempo va a tener que cumplirse a rajatabla, pues, y que es importante esas intervenciones breves, pero sobre todo el debate posterior que se pueda articular. Por lo tanto, animo al debate también y a la participación de todos los que estáis, que sois profesionales en el sector de la seguridad alimentaria, y en el cual continuamos todos juntos teniendo un reto importante en la mejora
de la seguridad alimentaria y de la accesibilidad de los alimentos a toda la ciudadanía. Muchas gracias y que sea la jornada, que seguro lo será, un gran éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Es un placer tenerte aquí inaugurando este foro. Pues bien, sin perder más tiempo, damos pie a la primera mesa de debate en la que Irene Illa modera esta mesa y en la que los participantes tenemos, entre otros, al doctor José Juan Rodríguez, a Roberto Artuño y a Ana Peris. Así que, Irene, adelante. Hola, buenos días y otra vez pues bienvenidos a esta primera mesa redonda de esta tercera edición del BSA. En esta mesa redonda pues vamos a hablar del impacto de la COVID-19 del futuro de la seguridad alimentaria. La COVID ha dado un gran impulso en la higiene y desinfección de superficies y manos a todos los sectores y niveles y es evidente que ha habido un cambio en las formas de trabajo. Pero ¿cómo ha afectado esta crisis a la industria alimentaria? ¿Qué impactos y cambios ha supuesto? Pues hoy tendremos 3 ponentes que nos van a desarrollar este titular. Como ha dicho Nuria, pues vamos a contar con la participación del doctor José Juan Rodríguez, de Roberto Artuño y de Ana Peris. Van a disponer de 10 minutos cada uno de ellos y después haremos pues, un debate de unos 20 minutos. Voy a presentar a José Juan. Pues José Juan es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, es doctor en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un posgrado en higiene y microbiología de los alimentos por el Instituto Pasteur y un posgrado en nutrición humana por la Universidad de Navarra. Desde el año 94 es profesor titular de nutrición y bromatología de la Autónoma de Barcelona y catedrático desde el 2012. Y sus áreas de investigación son la seguridad e higiene alimentaria. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. José Juan, sí, cuando termine este vídeo, cuando quieras. Perdón, sí, perdón. Sí, puedes, nos hemos solapado, pero cuando termine el vídeo de Papelmatic, cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Muy bien. A ver. Sí, adelante, Pepe. Ya, perfecto, gracias. Entonces, como decía, en mi caso voy a hablar de lo que es limpieza, desinfección y diseño higiénico de instalaciones, sobre todo relacionado justamente con lo que ha sido la crisis del COVID-19 o lo que está siendo hasta el momento, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, y esto es de una presentación que hice justo a la hora aproximadamente un año, pues lo que decíamos entonces es que, o lo que sabíamos, pues lo que era el coronavirus, tamaño pequeño, que se diseminaba por gotas de saliva, por las manos, y hablábamos también de superficies contaminadas, ¿no? Entonces, básicamente esto se debía a que se encontraba el virus y se encontraba cargas de virus relativamente importantes, sobre todo en los equipos de protección personal, en todo lo que eran las EPIs, y luego también en diferentes superficies, sobre todo suelos o zonas de trabajo, ¿vale? Sin embargo, hay un resultado, y es que en zonas de trabajo, si la distancia interpersonal era suficientemente o era superior a 2 metros, las muestras de aire eran negativas, ¿no? Y sabíamos también, aunque todavía no se supo interpretar de todo bien, que si había una ventilación correcta, pues el virus generalmente se limitaba a su transmisión, ¿no? Aunque, como digo, se detectaban superficies con positividad, sobre todo por escobillenado y por PCR, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí se generó todo un sistema de gestión, sobre todo del coronavirus, donde sabíamos y sabemos hoy en día la importancia de lavarse las manos, ¿vale? Ya no solo para el coronavirus, sino para otros problemas,
que es muy importante lavarse con agua tibia, cubrirse la nariz y la boca, sobre todo cuando se tose. Eso lo sabemos todos perfectamente después de este año que llevamos. Y utilizar mascarillas y guantes. Los guantes siempre están siendo un poco discutidos, y si hay alguna pregunta pues lo podríamos comentar un poco más, sobre todo por alguna sensación de falsa seguridad. Pero en un entorno, sobre todo de coronavirus, pues decíamos, si alguien tose o estornuda y lo hace en la mano de forma incorrecta, pues se puede quitar el guante y ponerse otro después. Y ha habido una obsesión, sobre todo en este año, por el control de superficies, especialmente para eliminación del coronavirus, hasta el punto que ha habido empresas, sobre todo al principio, que lo consideraban casi como un peligro alimentario más, ¿no? Y al mismo tiempo, pues hablábamos sobre la utilización, sobre todo la desinfección, utilizando lejía y otros desinfectantes compatibles durante al menos un minuto. Eso es lo que hemos ido viendo durante este tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto de hablar sobre todo de las superficies y de considerar las superficies como un problema de primer orden en la transmisión del coronavirus se debió en primer lugar a un artículo que se publicó en el año 2020 en New England Journal of Medicine, donde se hablaba de los aerosoles y la estabilidad en superficie del SARS-CoV-2 comparando con el SARS-CoV-1, que fue otro coronavirus responsable de una crisis, sobre todo en Asia, ¿no? Y entonces, sobre todo al comparar, ¿qué es lo que se veía, ¿no? Aquí vemos sobre todo la reducción o qué le va a ocurrir a un coronavirus que está en diferentes entornos. Entonces, hay que ver que, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, ¿de acuerdo? Pues vemos cómo en el SARS-CoV-1, del que ya se tenía una cierta experiencia, se sabía que al cabo de 3 horas, que es el tiempo total, pues si una persona estornudaba o tosía en un entorno, pues el tiempo de permanencia de estas 3 horas prácticamente hacía que el virus podía ser perfectamente estable, ¿no? Comparándolo con el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, pues veíamos que se veía que la evolución era bastante parecida, con una variación algo mayor, pero también con mucha pervivencia, ¿no? Y eso sabemos hoy en día, que realmente la transmisión que tiene lugar el virus es por el aire. Bien, cuando se comparó con diferentes materiales, pues se veía, por ejemplo, que el cobre es porque hay algunas superficies, sobre todo en el entorno hospitalario, donde en algunas unidades se recubrieron superficies con cobre porque tiene una acción antimicrobiana, sobre todo para evitar transmisión de microorganismos, ¿no? Y se veía pues que al cabo de muy poco tiempo o de unas horas, pues este coronavirus disminuía de forma bastante potente, ¿no? No es muy habitual, y sobre todo ni a nivel doméstico, ni a nivel de supermercados, ni del entorno consumidor, que tengamos superficies con una cantidad de cobre importante. Por lo tanto, no deja de ser anecdótico, salvo también en algunas monedas, donde que la moneda tuviera cobre, porque esa moneda también podría tener una acción antimicrobiana, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentario. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa realmente desde un punto de vista consumidor, pues se veía, por ejemplo, que en el cartón la reducción de la carga era relativamente rápida, sobre todo en las primeras 10 horas, incluso menos, porque era una reducción bastante importante al cabo de prácticamente entre 1 o 2 horas, ¿no? Esto sí, para la industria alimentaria tenía y tiene interés, porque lo que significa es que desde que se carga, por ejemplo, una caja en una instalación, cuando se hace un envasado y se meten todos los paquetes y se cierra una caja de cartón, si hubiese habido una contaminación dentro de la industria, la caja de cartón el virus va a ser inactivado prácticamente en el transporte. Cuando llegue a la distribución, este virus desaparece, ¿no? En el caso del acero inoxidable, la duración del virus es mucho mayor porque prácticamente es de un día y dejan de detectarse prácticamente hasta que pasan aproximadamente 2 días.
mientras que en el plástico pues podía haber una supervivencia superior a incluso en el entorno de 3 días, ¿no? Esto generó mucho revuelo, sobre todo porque el hecho de que ver que en plástico, y hoy en día utilizamos muchísimo plástico, los alimentos se envasan en plástico, hay mucho producto que tanto bandejas, los guantes, diferentes materiales, las bandas de transporte, hay una gran cantidad de plástico alrededor y empezó a crearse la sensación de que la industria alimentaria realmente las superficies eran un problema y se introdujo casi como si fuera un peligro. Sabíamos que no había transmisión alimentaria, no ha habido transmisión alimentaria de este virus, por lo tanto no es un peligro alimentario, pero se introdujo en los programas de limpieza y desinfección como si de un peligro más se tratase, ¿no? Claro, a partir de entonces, pues como digo aquí, pues la vida media en el aire pues puede ser más o menos corta, pero claro, en un entorno de trabajo entre personas en la industria, si hay un espacio corto, hay transmisión entre personas, ¿no? Durabilidad en diferentes materiales, ¿de acuerdo? Y esto, pues evidentemente depende del material, depende del tiempo y ha generado bastante polémica, ¿no? Esto se unió a otro artículo también publicado en el 2020 sobre la persistencia en superficies y la inactivación con agentes biocidas, ¿no? Y entonces, ¿qué se veía en realidad? Pues que el alcohol, como vemos aquí el etanol, a un 70% o alrededor del 70%, tenía una eficacia más que aceptable, ¿de acuerdo?, en la reducción del coronavirus. Cuando se utilizaba, por ejemplo, cloruro de benzalconio, se veía que en determinadas concentraciones bajas pues no había eficacia del desinfectante, y en el caso del glutaraldehído y otros pues se hizo una clasificación de desinfectantes que también generó polémica porque se discutía si en una industria alimentaria un desinfectante u otro podría funcionar, ¿no? Sin embargo, a partir de finales del 2020, que empezaba a hablarse de que la viabilidad del virus en el aire, incluso en superficies, pues empezó a poner en duda, ¿no? Y se empezó a decir que los pacientes que tenían este coronavirus producían aerosoles y que si no había aerosoles no había transmisión del virus ni por el aire ni por las superficies, ¿no? Y a partir de aquí, en este año 2021, pues ya se publica en Nature un artículo donde se dice que no hay, o es muy raro que haya transmisión del coronavirus en las superficies, incluso se plantea porque estamos haciendo desinfecciones agresivas, ¿no? Claro, la desinfección agresiva, como vemos en estas imágenes, es muy llamativa e indica al consumidor que se está haciendo algo, pero lo que sabemos es que a día de hoy la desinfección en superficie no tiene ningún interés en cuanto al coronavirus, sí para seguridad alimentaria. Entonces hay que seguir retomándola con los objetivos iniciales, pero no tanto con un objetivo de coronavirus. Eso lo hemos aprendido en un año. Quizás lo que se ha hecho de más, pues bueno, pues quizás ha tenido algún tipo de eficacia, sobre todo para el control de patógenos, pero desde luego no parece que tenga ninguna para lo que es el control del coronavirus, ¿no? A partir de aquí, en la industria alimentaria, pues seguimos con que no se considera como un peligro alimentario. Claro, aquí tenemos que tener cuidado sobre todo con los guantes, porque también es otra que en algunas industrias se está viendo un problema derivado en el uso de los guantes y la desinfección frecuente de los guantes. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos alcohol, el alcohol de 70 se evapora, pero deja una cierta cantidad de humedad. Si los guantes se mantienen húmedos durante un tiempo, lo que va a ocurrir es que sobre esa humedad, incubando el guante con la temperatura de la mano, entonces vamos a tener un incremento de contaminación de microorganismos justamente en el guante, ¿no? Y además que hay una falsa sensación de seguridad. Ponemos el guante y entonces pueden haber personas que no se quitan el guante todo el día o que manipulan con el guante roto. Con lo cual, esto sí es algo que hay que controlar, sobre todo en la industria, y verificar si el uso de los guantes se está haciendo correctamente. Y si es necesario realmente desinfectar
con alcohol con frecuencia, porque probablemente no lo es. Si nosotros tenemos microorganismos indeseables, como pueden ser hongos, patógenos entéricos, como puede ser Salmonella, o incluso Listeria, el mantener los guantes húmedos y con la temperatura de la mano lo que va a hacer es que facilita un crecimiento de estos microorganismos e incrementamos el riesgo en la seguridad de los alimentos, ¿no? A partir de aquí tiene que haber un control de superficies y producto acabado en función de los criterios de riesgo, como bien acaba de decir el señor Llevaría, y sobre todo en el control de patógenos, es decir, qué patógenos controlar, el seguimiento de las cepas, es decir, es importante y va a ser muy importante en el futuro en gestión de riesgo, saber si el microorganismo que estamos detectando es el mismo o varía con el tiempo, porque si es el mismo, la cepa es la misma, tenemos un problema de colonización en nuestra industria. Si varía, es que estamos siendo eficaces, pero tenemos una entrada exterior que controlar. Por tanto, el seguimiento de cepas va a ser esencial y con el muestreo adecuado, algo que muchas industrias todavía no tienen bien implantado y que tienen que entender sobre todo la evaluación estadística relacionada con el riesgo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Juan. Vamos a pasar ahora a la presentación de Roberto Ortuño, que nos va a hablar de si podemos hablar de seguridad alimentaria post-COVID. Roberto, adelante. Ahora, muchas gracias, Irene. Voy a compartir presentación. Creo que ya la tenemos. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿La tenemos? Sí, correcto. Vale, ya está en la presentación. Bien, lo primero, agradecer a la organización de BSA la invitación, en especial a las empresas Bioser y Tram, que de alguna manera pues, son las que contactaron conmigo para estar aquí con vosotros. Y dar la enhorabuena, ¿no? Porque creo que en 3 años BSA se ha consolidado, a pesar, ¿no? de que llevemos 2 ediciones en virtual. Esto también tiene sus ventajas, ¿no? Porque normalmente en las ediciones virtuales ha aumentado mucho el número o sea, el público, ¿no? Vamos a ver si lo sabemos aprovechar, ¿no? Para cuando volvamos a la presencialidad. Y entrando ya en materia, bueno, la pregunta que se nos planteaba o que se me planteaba era si podemos hablar de seguridad alimentaria post-COVID. ¿Qué nos deja, ¿no? ¿Qué nos deja esta pandemia en materia de seguridad alimentaria? Realmente en la intervención anterior de José Juan Rodríguez ha abierto ya muchas de las respuestas, ¿no? A esta pregunta. Y bueno, la verdad es que en un principio, después del susto que nos llevamos, no únicamente por ver cómo avanzaba la pandemia, sino hasta que supimos, ¿no? Fue poco tiempo, pero hasta que supimos que la industria alimentaria, desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, ¿no? Desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos, no tenía que preocuparse excesivamente, ¿no? De este tema, porque rápidamente la EFSA pues comunicó que no había pruebas, que no se constataba de ninguna manera que los alimentos fueran vía de transmisión del virus. Si hacemos caso a esto, pues podríamos pensar que poco tiene que ver, ¿no? Pero yo creo que pasado este año largo, pues sí que podemos hacer no una, sino un montón de reflexiones. De hecho, yo he intentado, por esto también de los decálogos, pues seleccionar las 10 lecciones que creo que en materia de seguridad alimentaria, de higiene en la industria, de gestión de la higiene, de sistemas, pues nos ha traído, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar a partir de este episodio, ¿no? Que marcará de alguna manera nuestras vidas, ¿no? Pues también va a marcar, o también creo que va a marcar
el futuro de la seguridad alimentaria. Lo primero y más importante, quizá lo más importante, es que toda la cadena alimentaria es una actividad esencial. Entonces, ¿qué ha tenido de especial, ¿no? Pues ha tenido de especial el sector alimentario, que hemos visto que cuando otros sectores han parado, nosotros no hemos podido parar. O teníamos que hacer todo lo posible por no parar. Y esto ha hecho que tengamos que gestionar una situación complicada no desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, como hemos hablado, pero sí desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores y por ende también de la propia producción, ¿no? Cuando la gran mayoría de la población estaba en casa, en las industrias alimentarias seguían yendo los trabajadores a trabajar todos los días. Bueno, sí que hubo entornos que por determinadas circunstancias, probablemente dificultad para hacer mayores las distancias entre personas, instalaciones que pudieran tener defectos en cuanto a renovación de aire. Bueno, pues tuvimos una cierta incidencia en determinados sectores que hubo que gestionar en aquel momento. Yo creo que es una enseñanza importante y no solo para el sector alimentario, sino también para los gobiernos e instituciones, saber que la cadena alimentaria es una actividad esencial y ver de qué manera dependemos, ¿no? Y que como uno de los primeros pánicos, ¿no?, que entra a la población es el abastecimiento de alimentos, y no solo de alimentos, sino de todos los elementos de consumo habitual que hay en los supermercados, ¿no? Otro tema es la importancia de trabajar en riesgos emergentes. En este caso, quizá por paralelismo, lo mismo, estamos hablando de un riesgo que no es de seguridad alimentaria, pero sí que vemos la importancia que tiene prever los riesgos, ¿no? Hace poco escuchaba también una intervención de una viróloga diciendo que lo que tenemos que hacer a partir de aquí es buscar a los virus, ¿no? No esperarnos a que nos venga la próxima pandemia, sino empezar a ver cuáles son los virus con potencialidad zoonótica que en este momento hay en el mundo animal y que pueden ser los próximos riesgos. Lo mismo en el sector alimentario. Haciendo la lectura dentro de nuestro sector, pues lo importante que es trabajar previendo los riesgos, ¿no? La gestión de crisis. Bien, nosotros, el sector tiene bastante integrada la gestión de crisis. Muchas empresas cuentan con manuales y sistemas de gestión de crisis y hemos visto lo útiles que han sido, independientemente de que fueran más o menos orientados a seguridad alimentaria, han sido tremendamente útiles también en esta circunstancia. Vemos como la gestión de crisis orientada a la seguridad alimentaria puede ampliarse en cuanto a objetivos, a otras amenazas de otros tipos. Se puede integrar en la gestión de crisis general de la empresa o puede ser el germen de la gestión de crisis general de la empresa. Y hemos visto, pues efectivamente, la importancia que ha tenido tener buenas vías de comunicación, tener claros todas las personas con las que hay que contactar cuando hay un determinado problema, cómo se crea un gabinete de crisis, en fin, todos estos aspectos, ¿no?, de la gestión de crisis. Mantener los sistemas vivos, me refiero a los sistemas de información, me refiero a los sistemas de calidad, los sistemas de seguridad alimentaria, la importancia de que estén vivos, de que no sean un repositorio de información muerta, o de datos muertos, sino que realmente sean sistemas a los que podemos acudir en un momento dado, incluso para solventar otros problemas. Qué bien nos ha venido, ¿no?, tener buenas prácticas de higiene implantadas en todas las industrias. Qué bien nos ha venido tener un control de accesos que en muchos casos se ha tenido que ver reforzado, pero que ya teníamos, ¿no?, a planta cuando empezamos a decir, no, la importancia que tiene de que no entre, al menos durante el primer envite del COVID, que no entre personal ajeno al personal de producción en la planta, ¿no? La importancia del control analítico, de las puestas a punto, ¿no?, de poder poner a punto rápidamente técnicas de control analítico. Estábamos pensando en un principio
como comentaba también José Juan en el tema de superficies, pues la importancia que tenía poder que los laboratorios pudiéramos hacer rápidamente análisis de superficies, independientemente de que esto se ha visto que no era la vía, ¿no?, para detener la pandemia, pero podía no haber sido así, ¿no? Lo importante que fue, luego, bueno, pues en algunos casos, como es el nuestro, lo hemos sabido adaptar a las circunstancias y ahora estamos haciendo análisis de SARS-CoV-2 en aguas residuales, que sí que está resultando ser una buena manera de ver por adelantado posibles rebrotes, ¿no? One Health, ¿no? Este concepto de One Health lo hemos visto en este caso, bueno, digamos que se nos ha venido encima, ¿no? Como la salud humana, la seguridad alimentaria, la salud animal, todo esto ha estado implicado, ¿no?, en esta crisis, y por supuesto la salud ambiental, ¿no? Sabemos hoy en día que la deforestación es una de las causas para que este tipo de saltos, ¿no?, de un virus, de un animal a una persona sea posible, o sea probable, o sea más probable, ¿no? O sea, sabemos que el cambio climático nos trae probablemente una época de mayor exposición a este tipo de riesgos, ¿no? Bueno, no digamos el tema de afianzar la capacidad de trabajo sin presencia. Esto está claro que es una lección que tenemos que aprender. Todos estamos deseando volver a la presencialidad. Probablemente vamos a tener una etapa de rechazo al teletrabajo y de rechazo a la no presencialidad, pero pensemos lo útil que nos ha sido y lo importante que es que tengamos sistemas que nos permitan en un momento dado poder trabajar en remoto, ¿no? Toda la gente de calidad, ¿no?, de las industrias, como podía seguir trabajando, gran parte de ellos desde su casa, para que no parara la producción sin abandonar la gestión de la calidad. Bien, la importancia del diseño higiénico también en este caso, bueno, aunque finalmente hayamos visto que las superficies no eran un problema, que el problema no lo teníamos fundamentalmente en el aire, dos cuestiones. Una, cuando no estábamos seguros de que eso fuese así, lo importante que fue tener un diseño adecuado a las instalaciones, o lo tranquilos que podíamos estar si teníamos un buen diseño higiénico de las instalaciones. Y luego, dentro del diseño higiénico, hay una cuestión que no olvidemos, que es todo el tema de manejo de la ventilación, de manejo de espacios en los que estén aislados desde el punto de vista de la ventilación y con ventilación suficiente de otros espacios para que no haya contaminaciones cruzadas. Acabamos en... Te quedan 2 minutos, Roberto. En un minuto acabamos. Vamos por el 9 y solo son 10. La importancia de los sistemas de limpieza y desinfección. Rápidamente echamos mano a revisar protocolos y ver si los sistemas de limpieza y desinfección estaban siendo efectivos. Lo mismo digo, en este caso contra SARS-CoV-2 hemos podido ver que tampoco era tan importante, pero podría haberlo sido, ¿no? Y hemos constatado también que tener unos sistemas de limpieza y desinfección potentes, seguros, y que en un momento dado podamos adaptar, ¿no?, a unas nuevas circunstancias, pues, o podamos reforzar o tengamos a nuestro alcance productos específicos para un determinado tipo de tratamiento. Un tratamiento no es el caso, pero podría ser un tratamiento antibiofilm o cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no?, en el que fuese necesario tener un sistema de limpieza especial o reforzado. Y por último, yo quisiera hablar de un tema que creo que es más general, pero que lo hemos visto, ¿no?, la importancia de la multidisciplinaridad. De qué manera el mundo científico, el mundo técnico, tecnológico y la sociedad en general tenía que darse la mano, ¿no?, para el desarrollo de vacunas, para conocer mejor cómo era la transmisión y lo importante que ha sido esto en la comunicación. O sea, al final, de qué manera, a veces con más fortuna, a veces con menos fortuna, pero cómo la población, por decirlo así de forma rápida, no
no es absolutamente neófita o no es insensible al conocimiento, ¿no? A veces pensamos, ¿no?, que la opinión pública es insensible al conocimiento y hemos visto como en este caso era muy importante ir con evidencias científicas, explicar, ¿no?, qué técnicas, qué tecnologías estábamos utilizando para luchar contra el virus. Y bueno, estas son 10. Seguro que si empezamos a poner en marcha la imaginación y a recordar, nos salen más. Espero que haya resultado de interés y que abra de alguna manera el debate. Gracias, Irene. Gracias a ti, Roberto, muy bien resumido. Pasaremos ahora a Ana Peris. Vamos un poquito justos de tiempo. Presento muy brevemente quién es Ana Peris. Ana es licenciada en Química Industrial e Ingeniería Química. Trabajó como directora técnica y de calidad en un laboratorio privado durante muchos años. Desde el 2001 está trabajando en GSS, que es una consultoría de calidad. Y ahí pues desarrolló distintas funciones de auditoría, consultoría, formadora, etcétera, etcétera. Es hoy en día también responsable del organismo de intercomparaciones del grupo GSS, donde está desarrollando pues, ensayos químicos, microbiológicos y sensoriales. Y desde el año 2019 es directora técnica y directora de integración de las áreas de trabajo de GSS, y Ana también pues, colabora con ENAC desde 2003. Ana, pues adelante, todo tuyo. Muy bien, perfecto. Un privilegio y un honor compartir la mesa con todos vosotros, de verdad. Pues voy a ello. Intentaré ser breve y a ver si podemos rescatar un par de minutitos. Bueno, pues el tema que me ocupa se refiere a esta situación que hemos vivido durante estos meses y que todavía continúa y que tiene que ver con la necesidad que ha tenido la industria agroalimentaria en todas sus facetas, desde el punto de vista industrial hasta el punto de vista de los laboratorios, autocontrol y a terceros, que han sido piezas fundamentales, como muy bien ha comentado ahora mismo Roberto, en el mantenimiento de esta cultura de seguridad alimentaria y cómo ha sido necesario que esta demostración de la competencia técnica se ha tenido que perpetuar más que nunca en estos momentos Ana, a través... ¿Quieres compartir la presentación en vista global? Pues vamos a ver. ¿Voy a intentarlo? A ver. Bueno. No sé por qué no puedo verlo. Si pones el ratón más abajo, donde tienes Sí. como una especie de pantalla partida. Ah, es esta, vale. Ahí. Ok. A ver, ahora tampoco. No, me pone negro o Claro, compartido. lo podemos ver así, no hay problema. Vale. ¿Lo veis bien? Bueno, si lo veis bien es suficiente. Así nos vemos a todos los demás. Vemos la siguiente. Ana, Bueno, pues disculpa, es en configuración de visualización, arriba del todo, donde estabas Sí. antes, aquí, perfecto. Sí. Aprieta, cambiar entrevista, moderador y presentación. Voilà, voilà. Ahora Perfecto. sí. Mejor. Genial, muchísimas gracias, Mireia. Bueno, pues como os comentaba, y como ya hemos hablado durante estas dos primeras intervenciones, la situación ante el COVID produjo en la industria agroalimentaria, y entre ellos en los laboratorios de autocontrol y los laboratorios de control, pues una aceleración, una necesidad de acelerar la automatización. La cuestión del trabajo separado, de los turnos, estas acciones de contingencia que tuvieron que montarse de forma que la industria pudiera continuar funcionando sin parar, porque era imprescindible asegurar el suministro, pues acelera este proceso de automatización y con ello también el proceso de aceleración de la digitalización de mucha información. Los sistemas de calidad no podían parar y, como ya os he comentado hace un momento, menos que nunca. Lo que hubiera sido, ¿verdad?, una alerta alimentaria en esta situación de COVID. Por lo tanto, en este compromiso con la seguridad alimentaria, todas la industria, tanto agroalimentaria como os digo, otros sectores afines, como son los laboratorios de control, reforzaron este compromiso con la seguridad alimentaria y con su buen funcionamiento, manteniendo estos sistemas de calidad.
De hecho, seguro que todos los que estáis aquí, o muchos de los que estáis aquí, habéis vivido que durante estos meses, este largo año, tanto las entidades de acreditación en España ENAC como las certificadoras de vuestros sistemas de gestión, de cualquier tipo, ¿no? BRCs o IFS, han mantenido su plan de auditorías. Desde un principio, este plan de auditorías se materializó a través inicialmente de un sistema de estudios técnicos documentales, más o menos breves, y después se empezaron a organizar auditorías que tenían la pretensión de simular una situación más real a través de videoconferencias, aquello que hacíamos presencialmente, intentar verlo a través de una pantalla, ¿verdad? Esta no era la situación ideal en ninguno de los dos casos, porque en muchas situaciones pues tenía que haber una preparación importante de la auditoría y saber exactamente qué es lo que queríamos ver los auditores para que fueran, bueno, pues para que manifestasen una diagnosis de un correcto, de una adecuada implantación de estos sistemas de gestión. ¿Qué problemas nos encontramos? Nos encontramos con que en muchos casos existía una escasa digitalización de los registros, fundamentalmente, ¿verdad? O de los documentos. Además, como no había esta digitalización en todos los casos, pues la auditoría transcurría de una forma lenta, intentando escanear papeles y bueno, pues buscando la manera de compartir esa información que a priori no estaba de una manera ágil disponible. Esto también era una dificultad con la que se encontraba la industria a la hora de tomar decisiones, si tenía que estar lejos del sitio, ¿verdad? Y luego, por otra parte, el hecho de si esta situación y esta ejecución de auditorías realmente reflejaba o no la realidad. Es decir, de nada sirve una auditoría preparada, en el mal sentido de la palabra, es decir, donde sabemos todo el mundo qué documentos son los que vamos a verificar y a compartir desde el principio, porque esto no refleja la realidad y no sirve para la mejora, no sirve para identificar los problemas, sino para, bueno, pues para pasar por alto y para pasar de puntillas este requisito. Aparte de las auditorías de certificación y de acreditación, que los que estáis aquí seguro que habéis tenido durante este periodo de tiempo, otra de las herramientas, y es por lo que yo estoy aquí en este momento, que habéis reconocido muy útil, ha sido pues, el mantenimiento de la auditoría interna. La auditoría interna es un requisito de todas las normas de referencia, de gestión de calidad y de evaluación de la conformidad, y lógicamente, por una parte, vosotros estáis convencidos de que es una actuación fundamental que asegura y que es parte de esta cultura de seguridad alimentaria. Debe realizarse, ¿verdad?, en condiciones lo más reales al funcionamiento de la industria o del laboratorio. El objetivo fundamental es encontrar los problemas que en el día a día los responsables de cada una de las áreas no son capaces de ver por un problema de imparcialidad o de no poder ver este horizonte, ¿verdad?, o con esta perspectiva de un experto externo los problemas que pueden surgir para ayudar a resolverlos. Por supuesto que promueve la mejora y nos permite obtener un diagnóstico bastante fehaciente de la realidad, cuando se realiza de una forma, digamos, síncrona, es decir, una interlocución como pudiera ser en la realidad cara a cara. ¿Cuáles son los problemas y las diferencias esenciales entre una auditoría en remoto y una auditoría presencial? Entendiendo que una auditoría en remoto puede no ser viable siempre o puede ser una parte que deba completarse con otra presencial, como puede ser pues, la modificación de alcances, extensión de procesos, extensión o modificación de procedimientos de ensayo, etcétera, que requieren presencialmente ver cómo se realizan las actividades. Pero bueno, lo bueno de las auditorías presenciales es que no requieren tanto grado de digitalización, aunque ojo, porque está claro que este es un camino sin retorno. La digitalización, que no es escanear documentos y ponerlos a disposición en un directorio de documentos.
Mientras que la auditoría en remoto sí que requiere la digitalización y el uso de unas herramientas, pues como las plataformas que estamos usando ahora mismo todos y que hace un año y pico, pues yo creo que si nos hubieran hablado de que íbamos a estar hablando más de 300 personas así, a través de una plataforma de comunicación, pues hubiéramos pensado que estábamos locos, ¿no? La auditoría presencial tiene que realizarse necesariamente en un momento concentrado en el tiempo. Hay una visita de un equipo auditor y, por tanto, los tiempos se circunscriben a un día, 2 días, donde en ese tiempo tenemos una foto puntual de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido en la industria agroalimentaria o en los laboratorios al respecto. Sin embargo, una auditoría en remoto puede permitir una mejor gestión, más eficiente, y puede extenderse más en el tiempo realizando unas supervisiones más continuadas, no concentrándolas porque, claro, no es necesario desplazarse. La gestión de los tiempos es muy diferente. Conectarse 2 horas, 3 horas puede ser suficiente si lo hacemos durante varias veces a lo largo de varios días o incluso varios meses. Podremos tener una fotografía que ya no es una foto, es un vídeo, es una película. Lógicamente, todos sabemos que las auditorías presenciales son menos sostenibles porque requiere el consumo de tiempo, medios de transporte, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, la auditoría presencial pues, permite este contacto con el interlocutor que es muy diferente, ¿verdad?, a una auditoría en remoto, aunque sea por pantalla, que tiende a ser un poco más distante. Este contacto con el interlocutor muchas veces en una auditoría nos permite, con simplemente gestos o miradas, conocer y entender dónde están a veces los problemas. Nosotros sí que desarrollamos un sistema de auditoría, del que no quiero tampoco abundar demasiado. Quiero que sepáis que nuestro sistema de auditoría interna y que continuamos teniendo, siempre tiene una fase previa, lógicamente, de preparación, donde se tiene que evaluar la viabilidad de una auditoría presencial o de la auditoría en remoto, y donde se define todo, los alcances, etcétera, fechas, los plazos, interlocutores. Una fase offline, donde vosotros, laboratorios e industria, trabajáis para aportarnos determinadas evidencias que permitan al equipo auditor preparar esta auditoría y minimizar los tiempos de contacto, porque la interlocución a través de una pantalla pues a veces es, ¿verdad?, más cansada. Yo creo que a todos nos agota el estar pendientes de una cámara y sobre todo cuando estamos esperando compartir un documento, etcétera, etcétera. Y una fase online donde sí que vamos al grano y revisamos aquello que el estudio documental requiere o requería de ciertas aclaraciones, y se visualizaban en directo determinadas actuaciones, todo lo que fuera posible, de tal manera que al final pues, se podía concluir con un informe de auditoría que en muchos casos, en la mayor parte de las ocasiones, era útil y nos permitía asegurar una auditoría completa. Sin embargo, nosotros, desde GSC, entendemos que hay otro futuro, más allá de hacer algo que hacemos en remoto, es decir, a través de una pantalla, como lo hacíamos antes presencialmente. Y es que debe ser posible trabajar de otra manera y tener una fotografía y una película todavía más real, sin que el propio interlocutor, durante una gran parte de la auditoría, sin que la industria o el laboratorio estén ocupados atendiendo al equipo auditor, y que permitan al equipo auditor realizar actuaciones e intervenciones aleatorias, ni siquiera programadas o planificadas, sino que seamos capaces de intervenir sobre los documentos, sobre los registros en tiempo real. De tal manera que esto, complementado con lo presencial, que no vamos y que no queremos nadie, ¿verdad?, renunciar a ello, nos permita no solamente reducir costes prescindibles, sino que además tengamos una mejor y más fiel imagen de lo que está sucediendo y de la realidad. Porque vosotros sois los primeros interesados, vosotros sois los que queréis saber lo que está sucediendo para corregir estos problemas antes de que puedan trascender y tener una importancia relevante desde el punto de vista de la confianza que, por supuesto, vosotros tenéis que tener en vuestros propios sistemas, y que al final la sociedad y el consumidor
también sobre ellos genere esta confianza. Así que se trata de hacer algo, lo mismo que presencialmente, pero mejor que hacerlo solo a través de una pantalla. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con vosotros, esta inquietud, y espero que también os haya servido y os haya motivado para compartir con nosotros las cuestiones y preguntas que queráis. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Roberto. Gracias, José Juan. Pues ahora vamos a empezar con el debate. Acordaros que podéis escribir las preguntas por el chat, las preguntas que queráis, y las vamos comentando. Yo, para empezar, os quería lanzar una pregunta así un poco global para los tres. Y mi pregunta es, imaginaros que la COVID hubiera supuesto también un riesgo alimentario. ¿Cómo lo habríamos vivido, no? Es decir, si al mismo tiempo que una pandemia hubiéramos tenido una crisis alimentaria. Horror absoluto. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo habríamos gestionado? Pues estaríamos muertos. Perdona, a ver un segundo. Me dicen que vamos a poner un vídeo otra vez, que nos solapamos. Pues seguimos con el debate. Ahora sí, José Juan. Sí, yo decía un poco en plan broma, ¿no? Pues que a lo mejor estaríamos ya mucho peor, ¿no? Lo que sí que una pandemia no se espera, sobre todo en este caso no la esperábamos de ninguna forma. Y a lo mejor lo que sí que nos ha servido es para darnos un poco de herramientas para ver qué hacer en el futuro, porque claro, en este caso es que nos pilló que ni siquiera sabíamos si los desinfectantes funcionaban, si había realmente una transmisión alimentaria. Estábamos un poco perdidos y en escasamente, bueno, diría yo que en un mes y medio ya había protocolos, había sistemas de detección. O sea que yo creo que la propia manera de introducir, por ejemplo, riesgos nuevos a través de la PPCC hizo que mucha industria lo diera por hecho como que era un peligro más y lo metió en su sistema por si acaso. Y luego cuando ya se decía parece que esto no es un peligro alimentario, la rutina lo que te hace es que te cueste desconectarlo, ¿no? Pero la implementación yo creo que fue bastante buena. Eso sí que ha sido una lección aprendida. O sea, si hubiera sido un problema alimentario, pues igual habría habido un problemón en el primer mes y luego seguramente habría habido una corrección. Eso demuestra que de alguna manera el sistema funciona, ¿vale? Yo personalmente creo que es muy improbable. Es muy improbable, primero por la vía de transmisión. Creo que para que exista la extensión, hablamos de pandemia, hablamos de la extensión a nivel mundial. Para que exista una extensión a nivel mundial, la vía de contagio principal tiene que ser una vía de contagio entre personas. Las personas somos menos trazables que los alimentos a día de hoy. Nos movemos por todo el planeta de una manera impresionante, absolutamente nueva, ¿no? en la historia. Y esto es lo que fundamentalmente permite, pues, bueno, que en un partido de fútbol se desplacen miles de personas de una ciudad, incluso de un continente, si no miles, cientos de personas de un continente a otro, y haga que esto sea posible, que continuamente estemos contactando para hacer negocios con países que están en la otra punta del mundo, ¿no? Hemos visto, pues, no sé, con todo Oriente, pues el gran flujo, ¿no? de personas que hay. Y por otro lado, también pienso un poco como lo que comentaba José Juan. Creo que, bueno,
que tenemos una buena capacidad de respuesta. Evidentemente, nunca estamos a salvo de o sea, de que haya un riesgo, ¿no? Nuevo que todo esto nos lo tire por tierra, ¿no? Pero la capacidad de respuesta del sector es una capacidad muy elevada, ¿no? Muy elevada. Y, bueno, podría haber un golpe muy fuerte en un principio, pero creo que se respondería bien. Sí. Sí, por suerte hemos podido responder rápido y poder poco a poco gestionar todo. Hemos hecho muchas cosas bastante más de lo que hubiese sido estrictamente necesario. Sí. Y no ha pasado nada, lo hemos hecho. Estoy totalmente de acuerdo. El chat se va animando. Os lanzo una pregunta, no pone tampoco a quién va dirigida. Por favor, si tenéis una pregunta concreta, pues dirigiros a la persona, si la aderezamos correctamente. Nos preguntan si tenéis conocimiento de cómo las empresas han gestionado la interfase entre sistema de gestión de seguridad alimentaria y sistema de gestión de los riesgos en esta pandemia, de riesgos laborales. Quizá esta, Ana, nos la podrías contestar. Bueno, yo creo que en parte, yo creo que tanto Pepe como Roberto antes lo han comentado. Yo creo que todos o que casi todas las empresas relacionadas con alimentación incluyeron dentro de sus APPCC el riesgo provocado por el coronavirus, tanto en cuanto a extremar las precauciones y la higiene en las instalaciones, desde los lugares comunes de encuentro entre los trabajadores, aseos, comedores, etcétera. Ya no hablo solo de la cadena de producción, ¿no? Y de donde se está trabajando efectivamente, sino también en lo que, desde el punto de vista de PRLs, de contagios y de cuarentenas tenían en cuenta. Entonces, yo creo que prácticamente todas han gestionado de manera conjunta y en general se ha mostrado muy eficaz porque con contadísimas excepciones muy publicadas en los medios de comunicación, los centros de trabajo y entre ellos los centros de trabajo en la industria agroalimentaria han sido focos muy poco relevantes de contagios, ¿no? Y por supuesto yo creo que en materia de seguridad alimentaria, aunque ya desde muy al principio ya se conocía sobre la inocuidad de los alimentos en este sentido, pues ha quedado de manifiesto cómo deficientemente ha funcionado los sistemas de autocontrol y los sistemas de control. Yo mira, creo que en ese sentido nos hemos dado cuenta que este concepto de One Health, del que hablamos a nivel general, tiene sentido dentro de la industria también. Y tiene sentido la integración de sistemas, que es yo creo que es otra de las asignaturas pendientes, ¿no? Al final la higiene es higiene, y la higiene es higiene hacia los alimentos y la higiene es higiene entre las personas. Es lo mismo. Cuando estábamos utilizando sistemas que utilizamos normalmente por un tema de inocuidad alimentaria y nos estaban sirviendo también para limitar la transmisión entre personas. Y otro tema que yo creo que es muy importante es la importancia de tener unos buenos medios, de que los vestuarios sean amplios, de que los controles de acceso sean amplios. O sea, que la inversión hecha en temas de seguridad alimentaria, incluso en temas de confort de los trabajadores, al final redunda en tener empresas más resilientes o industrias más resilientes. Gracias, Roberto. Como vamos un poco justos de tiempo, haremos un par de preguntas más y luego ya pasamos a la pausa. Esta pregunta va dirigida también a Roberto y nos hablan del tema de las aguas residuales, de la detección de la COVID en las aguas residuales. Y nos preguntan si no hay problemas de conservación de la integridad del RNA en estas aguas. Sí, sí que los hay. Es decir, que de hecho las aguas residuales a día de hoy sabemos que no son un foco de infección, ¿no? Se habló de si había una posibilidad de infección vía fecal oral, ¿no? Y bueno, las aguas, los sistemas que tenemos en este momento de depuración de aguas hacen que el virus no traspase una depuradora activo. El interés que ha tenido estudiar
cantidad de ARN en las aguas residuales es porque, bueno, los pacientes de COVID-19 excretan cantidades importantes del virus, y ese virus, sea infectivo o no sea infectivo, lo podemos recoger en las aguas residuales. Con lo cual, haciendo un seguimiento de la concentración de ARN en las aguas residuales, podemos saber, antes de que los pacientes, ¿no?, debido al periodo de incubación, antes de que los pacientes empiecen a acudir a los servicios sanitarios, podemos saber que ha habido un repunte, por ejemplo, de la pandemia, ¿no?, en un determinado colectivo. Hoy en día hay una gran cantidad de ayuntamientos que continúan trabajando en este tema. Hay un proyecto europeo para seguir trabajando en este tema, y a partir de septiembre seguramente la vigilancia de aguas residuales será una herramienta bastante extendida para prevenir rebrotes de esta pandemia, o para seguir también si empiezan a aparecer variantes, ¿no?, mutaciones de importancia de la pandemia. Las podemos encontrar en las aguas residuales. Hombre, realmente es un tipo de herramientas que nos puede dar muchísima información y hacer un muy buen control de la pandemia a muchos puntos del mundo. O sea, no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria esto, en nuestro caso, que como ya habíamos desarrollado los métodos de diagnóstico, pues nos ha servido para rentabilizar ese esfuerzo, ¿no? Rentabilizar no solo económicamente, sino también en rédito social, ¿no? En manera de poder devolver a la sociedad pues parte de lo que nos da, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar ya a la última pregunta, y esta va dirigida a José Juan, que nos preguntan por las tasas de infectividad de la COVID-19. A ver qué nos podrías decir. Bueno, es una transmisión vía aérea persona a persona, ¿no? Y lo que sabemos que en principio la concentración de virus ha de ser alta, porque o la persona está padeciendo la infección o está viendo con síntomas o sin síntomas, que ese es el problema, ¿no? Pero el número de partículas exactas que provoca una infección, pues no es tan bien conocida, pero sí que sabemos que tiene que ser prácticamente un contacto directo en menos de 2 metros, casi de persona a persona. Entonces la tasa es elevada, ¿no? Es como en alimentaria, por ejemplo, que un virus entérico con unas pocas partículas pues se puede llegar a transmitir. En este caso estamos hablando de muchos miles de partículas para que se pueda producir esa infección. Pues gracias, José Juan. Lo tendremos que dejar aquí porque ya vamos pasados de tiempo. Hay muchas preguntas que se han quedado pendientes de responder. Ya os daremos respuesta pues, después del debate, ¿vale? Os mandaremos un email con las debidas respuestas de cada ponente. Pues gracias a los 4 ponentes y pasamos a una pausa y luego seguimos a las 10:25. Gracias a vosotros. Adiós, gracias. Ahora. Chao, chao.